Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades. Bienvenidos al análisis y a la reflexión, como cada 8 días, a través de la cadena RCN de Colombia y los micrófonos de la cadena Radio Red. Un abrazo grande y muy especial. Me acompaña en la presentación el día de hoy, en la producción, Jefferson Alabado, compañero de vieja guardia. Y a ustedes decirles que los acompañamos y que queremos que participen con nosotros con los temas de la actualidad nacional e internacional. Entremos en materia. ¿Cómo creerle a los señores de las FARC? ¿Estamos perdiendo la confianza en las FARC en nuestro país? Una serie de preguntas que nos hacemos los colombianos. ¿Qué pasó con el cese al fuego? ¿Qué pasó con el documento firmado en La Habana? ¿En qué posición está la guerrilla el día de hoy? ¿Qué dice el presidente Santos a todo esto? Existe una estadística muy interesante sobre ciertos temas de La Habana y en grandes porcentajes no dejan bien parados a los señores de la FARC. La credibilidad se ha ido perdiendo notablemente con ellos, la confianza, qué decir, con los señores de las FARC. La pregunta que nos hacemos los colombianos, ¿tiene validez la palabra de las FARC hoy en día? ¿Qué dice la historia sobre este tema de la palabra de ellos? En la actualidad del conflicto, el tema de la guerra jurídica nos sigue golpeando. Hoy, una historia acerca de una de las grandes multinacionales, la Drummond, que nos deja ver cómo esta guerra se está tomando ciertas empresas, pero también esta empresa es un ejemplo de valor y ya les vamos a contar por qué. Tenemos un invitado muy especial en la entrevista de la semana, es el doctor Luis Augusto Cadena Fonseca, él es abogado penalista y estaremos hablando con él de la ley habilitante, o bueno, del proyecto de ley habilitante. ¿Qué podemos esperar? ¿Será que es una salida jurídica? Y en Unoamérica, un vistazo al continente, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? El escándalo del señor Maduro con la madre patria España, que ha llamado al orden precisamente a sus diplomáticos, y la señora Dilma Rousseff, que no la tiene nada pero nada fácil. Este y otros temas estaremos desarrollando en Realidades el día de hoy. Bienvenidos. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana. Sin duda, el principal elemento a tener en cuenta en una negociación exitosa es la confianza, y esa se perdió completamente en el caso de los diálogos con las FARC. La guerrilla ofreció una tregua unilateral que no cumplió, y no tiene la menor probabilidad de argumentar que hubo una equivocación, porque la columna móvil Miller Perdomo, que asesinó a los militares del Cauca, es comandada por Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas que se encuentran en La Habana. Lo peor, en un comunicado de las FARC desde Cuba, que titularon Mantengamos la cabeza fría, afirman que los muertos se debieron al asedio militar del ejército y a la ofensiva permanente de las tropas oficiales. Falso de toda falsedad. Los militares muertos estaban confiados, descansando, convencidos de que por la tregua ofrecida, las FARC nunca los iban a atacar. Incluso tenían orden de no disparar, como lo confirmó uno de los sobrevivientes. ¿Cuál asedio si la orden del gobierno era no bombardear y no disparar? Algunos analistas, e incluso el mismo gobierno, han concluido que esos asesinatos pretenden presionar para obtener un fuego bilateral definitivo.
Otros consideran que puede haber una disidencia de las FARC que todavía no acepta los diálogos. Cualquiera que haya sido el motivo, la realidad es que ha quedado demostrado que en las FARC no se puede confiar. Entonces, ¿qué importa lo que diga el documento si es que este se firma entre la guerrilla y el gobierno, si las FARC no cumplirán lo ofrecido? Cuando comenzaron a discutirse en La Habana los temas verdaderamente importantes, las cosas comenzaron a enredarse. Aunque el gobierno ha adquirido compromisos muy serios en los puntos ya tratados, y las FARC han anunciado que existen gran cantidad de pendientes, o sea, aspectos tratados en los que no se han producido acuerdos, lo importante de la agenda apenas comienza. Temas como la desmovilización y el desarme son fundamentales para llegar a un acuerdo. Aspectos como la verdad, la justicia y la reparación son esenciales para que los colombianos acepten el resultado de las conversaciones. Y frente a todo eso, la guerrilla se ha parqueado en unas posiciones radicales. 0 cárcel para los guerrilleros, dejación y no entrega de armas, y que el Estado es culpable de todo mientras ellos son otras víctimas. El presidente ha sido enfático en advertir que no le temblará el pulso para dar por terminados los diálogos si no ve buena voluntad en las FARC. Entonces, ¿qué espera? Las posiciones de las FARC no permiten salidas razonables y, como si fuera poco, han demostrado nuevamente no estar dispuestos a cumplir los compromisos. ¿Qué pretende el presidente? ¿Pasar por encima de la voluntad de la gente que no acepta la total impunidad para los cabecillas? ¿Aceptar indultos que serán tumbados 1000 veces por las cortes internacionales? ¿Convertir al narcotráfico en un delito conexo al político? ¿Compartir el monopolio de las armas, que siempre ha sido del Estado, con las FARC? ¿Está dispuesto a firmar cualquier cosa con tal de firmar? Es hora de que los colombianos nos preguntemos si queremos estar en una situación como la que viven hoy nuestros hermanos venezolanos. Ellos nunca creyeron que el socialismo del siglo XXI los fuera a llevar a donde están. El chavismo logró destruir la economía y las instituciones venezolanas. Allá tampoco creían que les podía suceder semejante catástrofe. ¿Y nosotros qué creemos? Para Realidades, Carlos Sierra. El argumento de quienes defienden la permanencia de los diálogos de paz, aún con hechos tan lamentables perpetrados por parte de las FARC, incumpliendo su promesa del cese al fuego, manifiestan que el proceso de paz es para llegar a la paz y que la paz no es ahora, que la paz es el propósito del proceso que se está negociando para que lo que está ocurriendo en medio del conflicto armado no ocurra más. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que para tener un proceso de paz exitoso debe estar ambientado por unas confianzas y unos atributos de legitimidad bastante altos. Realmente no puede ser legítimo, aunque sea legal, un proceso de paz suscrito por el gobierno y por las FARC cuando la sociedad realmente repudian los diálogos, como ha venido ocurriendo. En estos micrófonos hemos analizado varias veces todas las encuestas, sondeos de opinión, donde desde un principio que se anunciaron los diálogos, la población encuestada en su gran mayoría ha manifestado que sí está de acuerdo con que se lleve a cabo un proceso de paz con las FARC para terminar el conflicto. Sin embargo, cuando se pregunta acerca de dos temas tan sensibles y de los cuales parece que la atención del gobierno no es tan alta con respecto a la participación política y la no excarcelación de los miembros de las FARC beneficiados después de este mismo proceso, la población ha manifestado una oposición bastante alta, un rechazo que ha ido creciendo, que ha sido paulatino, que no ha sido, no se ha menguado, no ha estado en virtud de un estado de ánimo, sino desde un comienzo, con o sin asesinato de personas civiles, policías por parte de las FARC. Los colombianos claramente no quieren la paz
en esas condiciones. Quieren es una paz donde efectivamente hayan garantías de no repetición. ¿Y cómo se edifican esas garantías de no repetición? Diseñando mecanismos de política pública para que lo que ocurra no vuelva a ocurrir y cimentando importantes precedentes para ello, porque pues si se hace un mal proceso de paz con las FARC en ese sentido, donde los grandes responsables de delitos de lesa humanidad no paguen por lo que hicieron y por el contrario tengan los criterios de elegibilidad política, pues debe dar un mensaje para que futuras generaciones de terrorismo se constituyan. En estos días vemos que hay un paro de docentes, el gobierno se rehúsa a dialogar con ellos, entonces uno se pregunta, si uno está en el establecimiento y es parte de la democracia y cumple y acata todas las obligaciones como ciudadano y aspira a tener diálogos consensuados con el gobierno para resolver algunas de las demandas sociales, no es suficiente, pero sí es un alzado en armas contra el establecimiento por medio de mecanismos e instrumentos de terrorismo. Quizás la atención y el tratamiento del gobierno nacional va a ser un enfoque diferencial. Eso es lo que nos preguntamos hoy día los colombianos. Al que robaba una chocolatina le metieron de cárcel 5 meses y aquellos que han constituido delitos y han cometido delitos de lesa humanidad parece que ni un abrazo a las víctimas, ni una arrodillada, ni un día de cárcel, algo siquiera simbólico. Parece que el mensaje que se deja es que el terrorismo es un crimen altruista por el cual no habrá castigo, sino seguramente habrá una serie de beneficios, de premios estatales. No han salido todavía resultados de encuestas a nivel nacional después de los hechos del Cauca, en los que murieron tristemente un grupo de militares, 11 militares. Pero tal vez una de las más recientes, que es del mes pasado, en la cual se encuestaron 2.751 personas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Esto se estima que representa más de 4,5 millones de votantes activos en esas ciudades. Pues ahí lo que se observa, esta es una encuesta de Polimétrica, se observa que inicialmente la gente tiene con mejor opinión todavía a Álvaro Uribe que a Juan Manuel Santos. Por supuesto, eso obedece también a esto que usted está mencionando, y es que la gente identifica la política del presidente como un entreguismo hacia las FARC, mientras que el resultado que dio la política de Álvaro Uribe, de la seguridad democrática, pues indudablemente está todavía más, digamos, tiene mejor fijación en la imagen de la gente. ¿Qué concepto le merece a ustedes dos que el padre de uno de los soldados que murió haya pedido la presencia del expresidente Álvaro Uribe y no del presidente Juan Manuel Santos en el sepelio de su hijo, y uno de los soldados sobrevivientes haya solicitado, a soldado activo sobreviviente a esa tragedia del Cauca, haya solicitado que lo visitara Álvaro Uribe y no Juan Manuel Santos? Pero eso contrasta con las reacciones de algunos políticos muy afectos al gobierno que reaccionaron diciendo que eso era una manipulación por parte del Centro Democrático para utilizar políticamente la tragedia de los soldados. O sea, es realmente inadmisible, inaceptable, es más, es hasta inexplicable que políticos lleguen a una posición como esa, criticar al expresidente Álvaro Uribe por asistir al sepelio y por... De alguien que lo invitó, por supuesto. Por supuesto. Precisamente lo que vemos siempre es eso, que se magnifican y se satanizan todas las actuaciones del presidente Uribe, mientras que se justifican todas las de ellos, porque se viene diciendo que no se haga política con la paz, pero ¿quién es el maestro de la política con la paz? El presidente Santos se reeligió haciendo política por la paz. Que no se haga política con los muertos. Nadie está haciendo política con los muertos, se están doliendo de los muertos, y el presidente Uribe se ha dedicado a apoyar a esas familias. Recuerden ustedes el entierro al que el presidente Uribe el viernes pasado asistió por allá en un pueblo de la costa. Iban a mandar al vicepresidente rápidamente, y Santos, que no iba a ir al sepelio aquí en Bogotá, le tocó ir.
le tocó ir porque para Santos esto fue un incidente, o sea, eso lo ha explicado mucho el doctor, pero haciendo referencia a un comentario que hizo Miguel hace un minuto, se está judicializando todo lo que tenga que ver con el uribismo. Por ejemplo, una señora, dicen que es uribista, una señora en Cali, que dueña de una peluquería, puso un Twitter y dijo que ojalá exterminaran a las FARC. Y era respuesta de otro Twitter, y entonces salió el Twitter, también lo leyó, pues salió mencionada Piedad Córdoba, pero también el ejército colombiano. Y entonces resulta que a la señora la están judicializando, parece que le van a hacer pliego de cargos, imputarle cargos. Pero permítame mencionar otro par de aspectos interesantes que trae esta encuesta que mencionamos, y es lo que piensa el pueblo colombiano con relación al eventual éxito que pueden llegar a tener los diálogos entre el gobierno y las FARC. En ese momento, en el momento de la encuesta, que eso fue hace un mes, solamente el 40% de la gente pensaba que estos diálogos llegarían a un final positivo. Y esto, como ya dije también, fue antes de los hechos del Cauca. Hoy posiblemente este porcentaje sería incluso menor. Además, con relación a los temas importantes que se han tratado allá en La Habana, precisamente alrededor de la paz, dentro de lo que menos aceptación tiene en los colombianos es el hecho de asignar curules en el Congreso sin elección popular. Tiene un 82% de desacuerdo. Igualmente, la inclusión de desmovilizados dentro de la fuerza pública tiene un 78% de desacuerdo. Y con relación a temas como, por ejemplo, el cese bilateral o el cese unilateral, también hay muchas opiniones en el sentido de la no confiabilidad en las FARC. Y esto sucedió precisamente, como ya dijimos, antes de los hechos del Cauca. Y la gente decía que no creían en el cese unilateral, solamente decían, un 19% opinó que era confiable este cese unilateral. Pues la realidad confirma esto que decía la gente en las encuestas. No hay credibilidad hacia las FARC, no hay confianza, y es muy difícil entrar en una negociación con alguien que no es creíble, con alguien en quien no se puede confiar. Tristemente, las instituciones políticas como entes de la sociedad no gozan de un prestigio importante de merced, a pesar de que los congresistas, los dirigentes de elección popular son personas que reciben un mandato del pueblo. Precisamente es el pueblo el que les da una calificación bastante baja en base a la proporcionalidad de la favorabilidad, de la probidad y demás. Llama mucho la atención que hay algo peor para los colombianos en cuanto a la corrupción, en cuanto a la imagen de los políticos y demás, y son precisamente las FARC. Y esto no es un constructo de enemigos de la paz, sino estos son cualidades, si se puede, o sea, cualidades en el mal sentido de la palabra. Estos son características que han adquirido las FARC por sus actos, por su incumplimiento a la palabra y demás. Doctor Sierra, es que si nosotros hiciéramos un análisis de lo que ha sido la palabra de las FARC a lo largo de los procesos de negociación y demás, pues realmente no podríamos resaltar un solo hecho donde dijéramos que las FARC han sido consecuentes en cuanto a sus promesas. Recuerdo mucho en el Caguán que el mono Jojoy prometió cesar los ataques con cilindros bomba. Y hasta antes de comenzar el gobierno del presidente Uribe todavía se llevaban ataques con cilindros bomba. Recordemos que la masacre de Bojayá, que fue posterior a la cancelación del proceso de paz por parte del presidente Pastrana, del proceso de paz del Caguán, este ataque se produjo con cilindros contra la población civil. Entonces vemos un solo hecho de muchísimos en los cuales está probado que las FARC no cumplen su palabra. ¿Por qué creerles en un proceso de paz donde dejaran las armas? Ya ha sucedido, como usted dice, doctor Miguel, en muchas ocasiones que las promesas y los ofrecimientos no son cumplidos. Siempre hay una gota que rebosa la copa. En este caso, el tema de los soldados, por lo que vemos, el asesinato del Cauca, no fue para el gobierno esa gota que rebosaría la copa,
sino que seguiremos confiando en algo que no es confiable, y es en la palabra de estos terroristas que infortunadamente no han cumplido, y partimos de la base de que no tienen intenciones de cumplir basándonos en ese comportamiento, ¿no? Una pregunta, doctor Sierra. Dijo el doctor de la calle, Lombana, que con esos hechos del Cauca la gente había perdido la confianza que venía ganando en las FARC. ¿Será que eso es verdad? ¿Quién de nosotros confía en las FARC? Sí, parece que el único que confía hoy en día en las FARC es el gobierno, es el presidente Santos. Y los de siempre. Sí, el resto de colombianos ya lo tiene muy claro, en las FARC no se puede confiar. Infortunadamente el precio para la fuerza pública es supremamente alto, porque esa supuesta confianza que debería tenerse en esos cabecillas que están en La Habana le ha costado muchos muertos a la fuerza pública. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de firmar un documento con un grupo al que no hay manera de creerle. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Varias veces hemos tratado acá en Realidades el tema de la guerra jurídica. Falsos testigos, imputaciones falsas, montajes en contra principalmente de funcionarios del Estado y de miembros de los organismos de seguridad. Y pues todavía este fenómeno de la guerra jurídica sigue golpeando de manera preocupante a muchos de los funcionarios del Estado. Pues queremos destacar una noticia que salió en estos días con relación a un ataque jurídico que recibió la empresa carbonífera Drummond. Esto viene desde el año 2002 y se venía acusando de que esta empresa había actuado en compañía de un grupo de paramilitares para cometer algunos hechos ilícitos. Finalmente, lo que sucedió es que en Estados Unidos se declaró inocente esta compañía, había recibido un fallo favorable y posteriormente se corroboró este fallo de primera instancia. Ahí lo que se dice es que ni los ejecutivos ni la empresa tuvieron ningún tipo de relación con grupos paramilitares ni estuvieron involucrados con ellos para realizar algún ilícito. Pues esta compañía, la Drummond, anunció que instauraron demandas en contra de quienes los acusaron. Esto lo que afirma es que hay un grupo de abogados, que hay varias organizaciones, que hay personas que efectivamente entraban en contactos con paramilitares o que mediaban en pagos a estos paramilitares o a familiares de ellos, incluso ofreciéndoles seguridad con el argumento de que sus vidas corrían peligro, con la intención de que denunciaran a esta empresa, a la Drummond. Las demandas que la Drummond va a instaurar van en contra de un grupo de abogados que tienen sus oficinas en Estados Unidos, son abogados oriundos de ese país, pero además algunos abogados colombianos. Y la Drummond dice tener pruebas para demostrar que se pagaron falsos testigos y que los testimonios que se lograron de paramilitares fueron mentirosos, que incurrieron en contradicciones, además, solamente con el propósito de desprestigiar a esa compañía. Pues muy interesante, doctor Sierra, la noticia, porque ojalá todos los que han sido acusados con falsos testigos tomaran este ejemplo y tuvieran el valor civil de demandar no solamente a los falsos testigos, sino a esos grupos de abogados, unos colectivos que hay por ahí, que están, vienen promoviendo incluso esa nueva estilo, casi que una profesión para los delincuentes en la cárcel. Recordemos, por ejemplo, cómo se ha dicho que los testigos
paramilitares en contra del exgobernador Luis Alfredo Ramos, pues son falsos, y hay testimonios que señalan al senador Iván Cepeda como promotor de ese tipo de cosas. Eso ha sido como una especie de guerra muy grande. Entonces, bueno, y sabemos pues de muchos otros casos de militares y de políticos con falsos testimonios. Pues lo que textualmente afirma la Drummond es que hay unos abogados ambiciosos que buscan grandes ganancias generando acusaciones falsas, utilizando testigos que reciben pagos por sus testimonios, que ellos han descubierto evidencias de que esos testigos y sus familias obtienen beneficios financieros por parte de esos abogados. Es una noticia que nos debe, como ya mencionaba el doctor Miguel Fierro, servir de ejemplo para los colombianos que pues conocemos de este tipo de casos, y muchos de ellos, de los colombianos que son víctimas de estos montajes y de estos infundios. Bueno, vamos a una breve pausa en Realidades y ya regresamos. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar. Tenemos en la línea al doctor Luis Augusto Cadena Fonseca. Él es abogado penalista y es un excelente analista de estos temas que rodean al conflicto colombiano desde el punto de vista del derecho penal. Doctor Cadena, muy buen domingo, ¿cómo está? Doctor Sierra, muy buen domingo. Bien, muchas gracias. Esta semana han surgido noticias que han publicado algunos medios de comunicación con relación a una ley habilitante que facultaría al presidente para tomar ciertas decisiones, principalmente referentes con el proceso de diálogo que se adelanta en La Habana. Incluso algunos medios de comunicación lo tuvieron como su tema del día para opinión de los oyentes. La pregunta, pues, decía más o menos que si usted está de acuerdo con otorgar facultades extraordinarias al presidente o esperar a conocer los acuerdos en La Habana. Es lo que se ventiló durante la semana en algunos medios de comunicación como tema del día para encontrar la opinión de los oyentes. Usted, doctor Cadena, como abogado, penalista, como experto en estos temas, ¿cómo ve esta situación de la ley habilitante? ¿No es algo que ya ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, con resultados no muy favorables para la democracia y para la libertad? Evidentemente todas las normas son un complejo integral de reglamentos que se tienen dentro de un país. Nosotros no podemos analizar la ley habilitante, el proyecto que tanto se ha discutido y generó tanta polémica desde el día de ayer, de manera aislada. Si nosotros vemos el proceso histórico de las normas que ha tenido este gobierno para acompañar su proceso de paz, sus diálogos en La Habana, nosotros tenemos que tener en cuenta también la ley transicional y otras leyes para la ambientación de los procesos de paz que han generado muchísima polémica en su momento. Si estudiamos la ley, incluso la ley de transición, la justicia transicional, precisamente esa ley está diciendo que es el Congreso de la República el que tiene que determinar las leyes finales que van a reglamentar cuáles son los procesos, las prioridades frente a la aplicación de las leyes penales
frente a la verdad, a la justicia, a la reparación. Escuchábamos al presidente en noticias hablar de que se está aumentando la base de los terrenos para hacer la redistribución y devolución de esos terrenos a las personas desplazadas, cuando no habían pasado 24 horas de un estudio que dice que se van a demorar 500 años al paso que vamos para lograr hacer esa devolución. Es decir, la ley habilitante, el proyecto de ley habilitante, así sea de manera integral, es una ley que retrocede en el sentido democrático de la ley. Como usted lo dice, hace poco en Venezuela se hizo la ley habilitante antiimperialista. Tuvieron 99 votos a favor del Parlamento venezolano y uno solo de la oposición en contra. Pero sería absolutamente grave en estos temas, sobre todo en los diálogos de La Habana, permitir que el presidente tenga una carta en blanco, un cheque en blanco, una patente de corso para que pueda tomar determinaciones, sabiendo que las últimas determinaciones no han sido para nada populares. Estamos hablando de temas como la justicia, como la reparación, como la verdad y la reconciliación del pueblo. Y ninguna ley puede tener como objetivo la reconciliación del pueblo si es una ley que se ha proferido con mandatos dictatoriales, como lo vemos en los regímenes castrochavistas. Al respecto de ese tema de la ley habilitante, una vez se supo esta semana pues de las intenciones de la bancada oficialista y del presidente y de que habían sucedido reuniones en las que estaban hablando de esas facultades especiales, pues se armó una gran polémica en los medios de comunicación y ahí mismo sale el ministro de gobierno, Cristo Bustos, sale a desmentir eso, a decir que eso era simplemente unas facultades adicionales como a la ley de orden público y tal. ¿Usted confía en la palabra de ese ministro cuando hemos visto que este gobierno primero dice una cosa, cuando se arma la polémica, entonces dice otra, pero al final terminan haciendo lo que primero se dijo? Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero habría que hacer una argumentación adicional a la que usted muy bien plantea. Es que ninguna ley en ningún país se genera para una persona o por una persona en su forma individual. Es decir, las leyes se hacen para que cualquier persona pudiera aplicarlas. Y la norma general, la norma constitucional, prohíbe o en su sentido original evita que una norma le dé poderes totales, plenipotenciarios a una determinada persona. Porque ni de este, ni de otro, ni de cualquier mandatario se podría dar la confianza de que maneje una chequera en blanco tratándose de procesos populares como los diálogos de paz y la reconciliación popular. Es decir, cualquier norma que pretenda dejar solo en manos de una persona este tema que le compete al pueblo colombiano en general es una norma que va en contra del espíritu de la Constitución y en contra del propio país. Eso sería como un paso hacia la dictadura, ¿no le parece? Y ellos están como muy enfocados hacia allá, muy encaminados hacia ese tema. Pero por supuesto, es que lo único que trata de impedir que exista una dictadura en un país son las leyes. Y las leyes en su sentido democrático, con un origen popular, con un origen en las cámaras, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero no podemos permitir que haya una ley que le dé todo el poder a una sola persona, y menos aún cuando el desarrollo histórico de este proceso ha demostrado que las decisiones que ha tomado el presidente son absolutamente impopulares. No obedecen al querer nacional, no obedecen a la mayoría, al sentimiento total, y no han obedecido al desarrollo correcto de las negociaciones. Como lo podemos haber visto, las FARC lo único que han hecho es no cumplirla, exigir y arrinconar al gobierno, presionándolo para lograr mayores cosas, y esta ley habilitante lo que sometería sería al presidente de la República a presiones absolutas por parte de las FARC. Si ustedes se acuerdan, en Estados Unidos se prohíbe incluso que el presidente que sea presionado, que sea secuestrado, se le releva de su cargo. Permitir que se le deje, la puerta abierta al presidente colombiano para que, teniendo la absoluta capacidad de manejar los diálogos como quiera, ser sometido a cualquier presión de las FARC. Eso va en contra de cualquier régimen, eso va en contra de cualquier sentido común.
Ya no solamente como jurista, sino analizando la situación en general, como analista, digámoslo así, ¿no cree usted que esta ley habilitante o esta circunstancia jurídica que favorecería al presidente para tomar decisiones alrededor de este proceso de diálogo con las FARC se genera porque el gobierno piensa que no va a ser exitosa el resultado en un referendo, o mejor dicho, que la opinión del pueblo, la opinión de los colombianos no va a favorecer el resultado de los diálogos en La Habana, y por ese motivo la única salida jurídica es buscar una ley de este tipo? ¿No cree usted ya, digamos, analizando la situación desde todo punto de vista, no solo el jurídico, no cree usted que sería una explicación para buscar esta ley? Claro que sí, por supuesto. Es que como empezamos la charla anteriormente, todas las decisiones tienen que tener un origen popular cuando se está tratando de temas de reconciliación. Si nosotros estamos provocando una ley de presupuesto, pues obviamente jamás vamos a lograr una unanimidad o siquiera una mayoría, porque son leyes que van a afectar a las personas y que son leyes administrativas de tipo de mecánica que tienen que sacarse adelante sin ninguna otra mayor aprobación popular. Pero cuando estamos hablando del tema de reconciliación, de paz, de diálogos, de verdad, de justicia, de reparación, obviamente las decisiones que tome el presidente deben nacer del pueblo. Los diálogos han concluido y han llevado a la certeza absoluta de que todas las decisiones que se han tomado han sido malas. El presidente debe avisorar con sus asesores de que cualquier consulta al traste con los diálogos. Lo peor de todo es que el problema no es que las decisiones que él tome estén en contra del pueblo, sino que van a generar una cantidad de procesos penales, van a generar una inestabilidad popular, y estas decisiones que tome un presidente con una patente de corso, precisamente lo que generan es incluso una reacción civil mayor. Lo que van a generar es todo lo contrario a reconciliación popular. Entonces el presidente, estoy de acuerdo, tiene que estar pensando que necesita una ley que le permita tomar decisiones para no echar para atrás lo que ha estado haciendo hasta ahora, lo cual me parece absolutamente peligroso y sin lugar a dudas el comienzo y la semilla de una clara dictadura en Colombia en el siglo XXI. Bueno, es otro tema para advertir claramente al pueblo colombiano sobre lo que está sucediendo hoy en el país, lo que puede suceder en el corto plazo alrededor de este tema de los diálogos con las FARC y con esta posibilidad de ofrecer al gobierno, al presidente, una ley habilitante que le dé facultades extraordinarias para decidir independientemente de lo que opine el pueblo y lo que se pueda refrendar de estos acuerdos de La Habana en un referendo. Doctor Luis Augusto Cadena, penalista, abogado experto en estos temas, analista además sobre la situación del conflicto en Colombia, muchas gracias por su participación en Realidades. Estaremos muy pendientes del avance de este tema y esperamos pronto tenerlo nuevamente en nuestro micrófono. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Saludos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Esta semana, España llamó a consultas a su embajador en Caracas por los insultos y calumnias y amenazas que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lanzó en contra de ese país. Maduro acusó al gobierno español de apoyar el terrorismo en Venezuela. Además, dijo que España formaba parte de una conjura internacional para derrocarlo. Esto se da también en momentos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares en favor de López y de Ceballos, los políticos venezolanos que hoy en día están presos bajo el régimen chavista de Maduro.
La situación de Venezuela no es para nada fácil. Incluso en el tema de petróleo, en Colombia también ya se ha empezado a sentir el descenso vertiginoso de la exploración y por supuesto del estímulo que hay en el país para la producción de petróleo. Esto teniendo en cuenta la descolgada de los precios. Entre paréntesis podríamos decir que en Colombia la perforación para encontrar nuevos yacimientos, nuevos pozos productores, ha descendido un 83%. O sea que, pues si esta es la situación en Colombia, que no es un país que no vive exclusivamente del petróleo, ¿cómo será la situación en Venezuela? Y esto, pues, se agrava con la política internacional de Maduro, con los presos políticos que hay allá, que permanentemente se escuchan a nivel internacional en las noticias, las quejas de sus familias y obviamente de la oposición, la situación de represión contra los estudiantes. Las imágenes que llegan a Colombia muestran los ganchos con los que la fuerza pública reprime las marchas estudiantiles en Venezuela y las secuelas que estos ganchos dejan en los estudiantes. Son desgarradoras las imágenes que nos llegan desde Venezuela con relación a este tema, a la opresión del gobierno de Maduro, con relación a las manifestaciones de protesta de los venezolanos. Pues en este momento, a pesar de que el gobierno español ha manifestado que no quiere romper relaciones con Venezuela, sí la situación es muy tensa, es muy tirante. El gobierno de Maduro, que se ha caracterizado por ser en unos aspectos muy similar al de su antecesor Chávez, se la pasa insultando públicamente en medios de comunicación a los gobernantes de otros países, en este caso pues es España. Y por supuesto hay algunos de ellos que sí definitivamente no aceptan ni están dispuestos a tolerar esta situación de los insultos y los vejámenes a los que son sometidos públicamente por Maduro. Realmente la situación que se está viviendo en Venezuela cada vez es más neurálgica. Ver esta confrontación entre Venezuela y España tiene antecedentes muy importantes que debemos recordar a nuestros oyentes. Recordamos en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en el año 2009, cuando el rey de España, don Juan Carlos, le dijo a Chávez: ¿por qué no te callas? Esta frase, este regaño del rey a Chávez se dio porque Chávez en esa cumbre estaba hablando de un tono muy despectivo contra el expresidente José María Aznar y el entonces presidente, que no era del mismo partido, pero que había un respeto por la figura del jefe del gobierno, Zapatero, le exigió respeto a Chávez por la decisión de los españoles de haber elegido a esta persona 2 veces presidente de España, y que a pesar de que tenían sus diferencias políticas, la figura del jefe de Estado, que en este caso es el rey, y del jefe de gobierno, el presidente Aznar en su momento, luego Zapatero y hoy día Mariano Rajoy, pues es respetable porque obedecen a un mandato y a una constitución. Entonces Chávez siguió hablando mal de José María Aznar y ahí fue cuando el rey lo regañó. Ahora esta nueva confrontación se da porque un expresidente, Felipe González de España, se adhirió a este movimiento de expresidentes de todo el continente latinoamericano que pide la liberación de todos los presos políticos. Es un comité que comenzó por el expresidente Andrés Pastrana, Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México, y ya está el presidente Cardoso del Brasil y otros jefes de Estado que han acompañado este movimiento. Maduro no soporta, Maduro es mucho más visceral de lo que era Hugo Chávez. Chávez era tal vez un poco más calculador, decía frases de pronto chistosas, pero tenía más visión en cuanto a ello. Chávez decidió que a la oposición no había que matarla, pero sí la neutralizaba sofisticando el método de persecución. Y ahí fue cuando empezaron el fenómeno de los presos políticos. Hoy día Maduro ha implementado los 2 mecanismos de persecución contra la oposición. Uno,
han habido denuncias de opositores que han muerto hoy día. 2, también la persecución judicial. Vemos personas tan importantes como el exalcalde del Chacao y ex precandidato presidencial Leopoldo López y el alcalde actual de Caracas, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. No sabemos dónde va a parar eso, pero ya hay un acompañamiento importante de la comunidad internacional. Recordemos que en la teoría del Estado, para que un Estado y un gobierno sea legítimo, tiene que tener un validador internacional, y ya varios gobiernos exigen la solidaridad y la liberación de los presos políticos y que se resuelvan las demandas sociales que ocurren en Venezuela. Esto no es un problema que el imperio está persiguiendo, que los halcones, que dice Maduro que lo van a atacar y demás. Estas cosas son bastante serias. Esto es algo que también tiene una responsabilidad por parte de la comunidad internacional que aún está silente, como la misma OEA, que ha sido muy tibia en sus cuestionamientos hacia Venezuela, y tristemente tenemos que decirlo, el gobierno de Colombia cree que es más importante luchar por las FARC, por el proceso de paz, por lo que se está acordando en La Habana, que invocar solidaridad por los presos políticos de Venezuela. Ya lo hizo a grandes rasgos por Leopoldo López en un comunicado de la Cancillería, pero recordemos que Colombia es fundador y ha adherido a todos los compromisos que se han derivado de la Carta Interamericana, por lo cual la comunidad internacional no solamente es para darse en abrazos los jefes de Estado en las respectivas cumbres, no. La comunidad internacional también tiene responsabilidades frente a otros países, y esto no es intervencionismo, es que el respeto por los derechos humanos es un imperativo de orden ético supranacional. No se entorpece la soberanía con pedir la liberación a los presos políticos para exigir garantías de las libertades humanas, de las libertades individuales en estos estados. Tristemente a la canciller le preocupa más el marco del proceso de paz, la imagen de Venezuela, que incluso colombianos que han sido condenados a pena de muerte en Qatar y demás, ¿no? Como lo denunciaron hace poco las familias, que la canciller y el acompañamiento del Estado no fue el efectivo y el necesario, el despliegue que quizás sí hacen otros países, independientemente de que el procesado ciudadano colombiano en otro país sea culpable o no. El acompañamiento es una obligación del Estado y es un derecho de todos los colombianos de recibir la asistencia integral en el exterior, y concretamente en estos casos. Donde no se pasa bien tampoco últimamente es en el Brasil, que hay unos escándalos de corrupción aberrantes a lo que ocurre en esa coyuntura del grande Sudamérica, que el Mundial sirvió para visibilizar muchas realidades que estaban siendo vendidas por parte de Lula, y que Brasil ya no era un país subdesarrollado, que ya era el primer mundo. Ya hemos hecho esos análisis. Que le pueden costar la presidencia. Por supuesto, es que su mandato comenzó hace unos 4 meses, comenzó su segundo mandato presidencial, y hoy día afronta una crisis política impresionante. Por lo general, durante el primer año de gobierno, o independientemente si es el primero o el segundo mandato, hay un romance con el electorado, pero vemos que hay una alta desfavorabilidad y un alto rechazo hacia sus actuales mandatarios en países como Brasil con Dilma Rousseff, Chile con Michelle Bachelet, que lleva un poco más de un año de su segundo mandato. Pues allá no fue una reelección inmediata porque la Constitución lo prohíbe, pero pues es su segundo mandato como persona, su segundo mandato constitucional, y vemos que también hay un rechazo impresionante por temas de corrupción. Acá en Colombia tampoco hay romance con el electorado que reeligió a Juan Manuel Santos, precisamente por las cosas que hemos analizado. Pero Miguel, ¿no cree usted que hay alguna coincidencia con Colombia? La presidenta Dilma Rousseff ya venía durante el Mundial con un desprestigio grande, y sin embargo salió reelegida. Lo mismo pasó con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos pues estaba muy mal ante la opinión pública, pero se dio sus mañas, abusó del poder de la publicidad y logró ser reelegido. Y otra coincidencia es que la corrupción es una
una constante casi transversal a todos esos regímenes populistas. Por supuesto, ya hemos dicho que la reelección tiene unos aspectos muy nocivos. Buenos, porque si hay una democracia con garantías, la reelección es un juicio político por parte de los ciudadanos, donde someten a juicio de evaluación a su mandatario y lo castigan al no reelegirlo o lo benefician al refrendarle el mandato. Lo negativo es el manejo y la estructura de todos los recursos del Estado y los mecanismos mediáticos, donde lo hacen más visible. Es muy difícil ganarle a quien está en el poder, más allá de que sea un buen presidente o no. Los casos en el mundo realmente, en los países que quizás ojeamos constantemente, son muy pocos. En Estados Unidos tenemos, así recientemente, Jimmy Carter perdió las elecciones en Estados Unidos en su reelección. George Bush padre perdió las elecciones con Bill Clinton. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, perdió las elecciones con François Hollande. Son casos muy aislados, pero por regla general, el que está gobernando y se candidatiza repite. Claro, tiene la mermelada a su favor. Tiene toda la... Pues un desabastecimiento que agobia a los venezolanos, una devaluación galopante, el dólar en Venezuela, hay una cifra cerca oficial. De los 200 bolívares. Está cerca de los 200 bolívares, mientras que el oficial o el que el gobierno está anunciando es alrededor de 6 bolívares por dólar. La diferencia es gigantesca entre el negro y el oficial. Tenga en cuenta, doctor Sierra, que el billete de mayor denominación en Venezuela es de 100 bolívares. Hagamos ese ejercicio como cotejando las realidades con Colombia. Acá el billete de mayor denominación al día de hoy es el de 50.000 pesos. ¿Para cuántos dólares nos alcanza? Para quizás 20, ¿no? 20 dólares. Imagínense, con el billete más grande en Colombia podemos adquirir más o menos 20 dólares. Y los venezolanos prácticamente no van a comprar ni un dólar con su billete de mayor denominación. Es una economía que está en una situación catastrófica, pero además las libertades civiles prácticamente desaparecieron, hay presos políticos, hay una situación de represión contra las personas que se manifiestan en contra del gobierno, contra los estudiantes. El nivel de inseguridad está por las nubes en Venezuela. Tal vez es la peor situación que nuestro querido pueblo hermano de Venezuela ha sufrido a lo largo de toda su historia. Debemos hacer un esfuerzo grande para que Colombia no vaya por los mismos rumbos, que no tengamos nosotros al socialismo del siglo XXI como una de las metas políticas ni de este gobierno ni de ninguno de los que puedan venir a Colombia. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muchas gracias, señoras y señores, por habernos acompañado en el programa del día de hoy, análisis y reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Y quiero invitarlos para que nos acompañen en nuestra página www.verdadcolombia.org, que también visiten nuestra página de Uno América, www.unoamerica.org. Ahí van a encontrar los artículos de la actualidad nacional e internacional con análisis a profundidad. Nuestras redes sociales también, el Facebook, el tweet, @verdadcolombia, pues para que nos escriban y nos sigan también. Nos interesa su opinión, es muy valiosa para nosotros. Y obviamente tenemos un canal en YouTube para que nos sigan ustedes también. Queremos invitarlos para que en 8 días nos encontremos ustedes y nosotros aquí a través de la cadena RCN de Colombia, con invitados, con profesionales, con los temas de la actualidad nacional e internacional. Para todos una muy buena semana. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia,
porque usted merece saber la verdad.